El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se titula Tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Así que vamos a buscar en esta mañana el primer pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 13, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Hermanos, el tema en esta mañana, repito, tesoros en el cielo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros, ¿dónde, hermanos? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿A qué se refiere? Vamos a explicarlo a través de la predicación, pero el primer texto que vamos a leer dice, está en Lucas 16, 13. Amados hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, hermanos, hay 500 pasajes o 500 versículos de la Biblia que hablan acerca de la oración. 500 versículos en la Biblia hablan sobre la fe. Y escuchen esto, hermanos, hay 2000 versículos de la Biblia que hablan sobre el dinero y las finanzas. Y entonces cuando uno habla de dinero, yo he visto a pastores que de alguna forma se sienten un poco cohibidos cuando tocan el tema de las finanzas y dicen, no, es que no hay que abusar. Incluso yo escuché de un pastor que iba a predicar a una iglesia, que la iglesia era tan pobre, pero tan pobre que no recogían ofrendas y diezmos. Y entonces el pastor decía, no, es que pobrecitos hermanos, con trabajos tienen para comer, ¿cómo vamos a recoger ofrendas y diezmos? Y el pastor que estaba visitando aquella iglesia le dijo, le estás haciendo un daño a tu congregación, porque hermanos, si hay algo que Dios bendice, es la generosidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que Dios bendice a las personas generosas, las personas que más dan, Dios las bendice más. Bueno, hermanos, hay más escritos en la Biblia acerca del dinero que del cielo y del infierno combinados. Escuchen este dato, el 80% de los problemas en los hogares tiene que ver con el dinero y la economía. ¿Cómo ven, hermanos? 80% del problema en los hogares tiene que ver con el dinero y la economía. Digo, habrá sus excepciones. Hay gente tal vez que en la casa nunca se pelean por el dinero, nunca discuten por el dinero, pero en el promedio de los hogares, 8 de cada 10 problemas tienen que ver con el dinero y la economía. Es importante, entonces, hermanos, el tema del dinero, hasta aquí donde lo estamos abordando. ¿Es importante el tema de las finanzas en la Biblia, hermanos? Sí, es demasiado importante, y por eso la Biblia nos tiene varias advertencias. En Mateo capítulo 6, versículo 33, un texto que nos encanta decirlo porque habla de la bendición de Dios, hermanos, y los cristianos contamos con la bendición de Dios. ¿Pueden decir amén, hermanos? Los cristianos contamos con la bendición de Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué habla, hermanos, el texto de Mateo 6:33? Habla de necesidades físicas, del vestido, del calzado, de la comida, y dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Por qué la gente padece económicamente? Porque no busca a Dios. ¿Queda claro, hermanos, en esta mañana? La gente no le va bien. ¿Por qué? Porque no busca a Dios primeramente. Ahora tenemos que aprender a ser fieles mayordomos del dinero, manejando bien el 100%, hermanos, de nuestro dinero para el reino de Dios. ¿Cómo ven? Nada más como 3, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo que el 100%? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué voy a comer? No estoy diciendo que traiga el 100% a la iglesia, no. Estoy diciendo que su dinero, el 100% glorifique a Dios. Que su gasto, que a la hora de comer glorifique a Dios, que a la hora de comprarle los tenis a su niño, ¿verdad? Porque ya saben que los niños dicen, ay papi, cómprame mis tenis, ¿verdad? Pero esos que tienen palomita Nike, ¿verdad? La última moda, ¿verdad? Pero mijo, esos tenis valen 4,000 pesos, ¿verdad? Pues bueno, cuando usted invierte esos 4,000 pesos, toca la mano sobre el tenis y usted ora y le dice, Señor, que le duren por lo menos unos 5 años, ¿verdad? Y que no le crezca el pie, ¿verdad? Porque a algunos les crece el pie de la noche a la mañana. Pero hermanos, cuando tu dinero está al
100% bajo la bendición de Dios, entonces el pie no le crece al chamaco tan rápido. No le sale hoyo, porque algunos tienen pies de devorador, de destructor, ¿verdad? Apenas, oye, pero si te los compré antier y ya traen un hoyo, ¿verdad? ¿Qué les hace? ¿Los mordiste, muchacho? ¿Qué le hiciste a los tenis, verdad? Bueno, hermanos, el 100% para la obra de Dios. Hay una advertencia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por favor, hermanos, vamos a leerla. Colosenses 3, 5. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Qué dice la última frase, hermanos? Y avaricia, que es idolatría. Hermanos, fíjense bien, de estos pecados uno puede decir: no, fornicación, no, pastor, yo soy un santo, porque fornicación significa inmoralidad sexual. No, yo no tengo problema con la inmoralidad sexual. Impurezas, no, yo no tengo ningún pensamientos impuros en mi mente. Pasiones desordenadas, no, pastor, si yo cuando veo a mi esposa y voy caminando en la calle, a todas las demás mujeres me pasa como el comercial, las veo como cartón. ¿Se acuerdan de ese comercial que salía como Pinol? ¿Verdad que antes salían Pinol, Pinol? Ya estoy haciendo comercial, ¿verdad? Aquí de la marca, ¿verdad? Pero se suponía que si trapeabas la casa, era para las mujeres, ¿no? Trapeabas la casa con Pinol, el marido cuando iba viajando hacia el trabajo, a todas las mujeres las veía como cartón. Ninguna le llamaba la atención. Entonces dicen algunos acá, ¿verdad? Si yo soy el que trapeo con Pinol, Pinol, ¿verdad? Yo no tengo pasiones desordenadas, yo no tengo malos deseos. Pero ¿qué tal la avaricia? ¿Qué tal la codicia? ¿Qué tal la envidia? Cuando vemos entrar una hermana que trae zapatos nuevos, no falta la hermana que se le queda viendo así de... Se cree mucho porque trae zapatos nuevos, pero es la envidia, ¿no? Que la corroe, ¿verdad? Y dice, ¿cómo no se tropieza y se cae ahí, verdad? Y desea eso en nuestro corazón, hermanos, porque el peor pecado pagado en este mundo es la envidia, porque por lo menos el ladrón se queda con el botín que robó, aunque no le va a durar ni le va a lucir, pero se queda con algo. Pero el envidioso, ¿con qué se queda? Con nada, con una úlcera en el estómago de ver a aquel, ¿cómo que trae carro nuevo? ¿Pero por qué? Ya se arranca los cabellos, ¿no? O ve los hijos, ¿verdad? Que entran bien portaditos, con cara de angelitos. Sí, pastor, dígame, yo estoy aquí para servir al Señor. Y voltea el papá a ver a sus hijos y parecen endemoniados terroristas, talibanes, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué no tengo hijos así, verdad? ¿Por qué me tocaron estos buitres, verdad? En la casa. Y envidiamos, hermanos, los hijos de los demás. Envidiamos, codiciamos, hay avaricia. Y la avaricia es querer tener más sin propósito. Eso significa avaricia en la Biblia. Querer tener más sin propósito. Cuando Salomón fue a Gabaón, ustedes se han de recordar esta historia. ¿Qué pidió Salomón? ¿Alguien se acuerda qué pidió Salomón en Gabaón? ¿Qué pidió, hermanos? Sabiduría. Pero ¿qué dijo el Señor? Por cuanto no pediste riquezas, ni fama, ni la vida de tus enemigos, todo esto te lo voy a dar. ¿Y quién fue el hombre más rico de toda la historia, hermanos? Salomón, hermano. Ahora algunos dicen, entonces ya sé lo que voy a hacer en la noche, no le voy a pedir dinero al Señor, le voy a pedir sabiduría. Pero Dios ya ve tu corazón, que lo que quieres es dinero. O sea, Dios no lo puedes engañar, ¿verdad? Ay, no, Señor, yo quiero sabiduría. El asunto acá, hermanos, es que Salomón pidió sabiduría, y ahí está el secreto para obtener las respuestas de parte del Señor. Cuando Salomón pidió sabiduría, dijo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Cuando tú pides algo al Señor y lo pides para ti con egoísmo, con envidia, con codicia, con avaricia, el Señor no te lo va a dar, a menos que lo quieras para ayudar a otros. ¿Sí me explico? No me explico, hermano. A menos que los pidas pensando en los demás. ¿Para qué quieres la camioneta que quieres? ¿La quieres para traer a tu familia? ¿La quieres para aportar a tu esposa y a tus hijos? ¿Para qué quieres ganar más dinero? ¿Para darle mejor de comer a tus hijos? Y ya que no pasen 3 días comiendo frijoles y 2 días sopa, sino que te toque por lo menos un día a la semana de chuletita o de bistecito, ¿verdad? O que pruebes la carne. Si para eso quieres el aumento de sueldo, seguramente el Señor te lo va a dar. Pero si hay avaricia en tu corazón, no te lo va a dar el Señor, porque hay un problema ahí muy grande. Segunda Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dije? Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10. Por favor, hermanos,
ayúdenme a leer este pasaje de la Escritura, primera a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Escuchen, hermanos, subrayen ahí la palabra piedad. La palabra piedad en este texto es la palabra griega eusebia, que significa cerca de Dios. Pero gran ganancia es que tú estés cerca del Señor, hermano. No te das cuenta, pero gran ganancia es que estés aquí. Gran ganancia es estar cerca de Dios. No sabemos en qué sentido. A veces la bendición de Dios no siempre llega a convertir en dinero. A veces llega a convertir en salud, en estabilidad espiritual. A veces llegas con tu esposa y tu esposa se te queda viendo: ay, mi amor, me saqué la lotería cansándome contigo. Gracias por darme una vida tan feliz y tan bonita que tengo, ¿verdad? No hay ni qué comer en la casa, pero tú estás feliz con tu esposa. Esa es piedad, estar cerca de Dios, acompañada de contentamiento. Dice el versículo 7, porque nada, léalo conmigo, hermanos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué nos vamos a llevar el día que muramos, hermanos? Nada, ¿verdad? Sigue el versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Subrayen esa frase: estemos contentos con esto. Es decir, no está hablando de mediocridad, hermanos. Está hablando de contentamiento. Contento con la situación que soy ahora, que tengo ahora, y si eres fiel en lo poco, porque algunos dicen: yo voy a ser generoso cuando tenga dinero. ¿Saben cuándo va a tener dinero? Nunca. ¿Y saben cuándo va a ser generoso? Nunca. Si desde ahorita eres generoso, y si tú eres, ¿verdad?, de los que le corres al viene, ¿verdad?, cuando lo ves venir, ahí viene el viene, ¿verdad?, por no darle nada, yo me detengo y le digo: amigo, de verdad no traigo cambio, no tengo para darte, pero para la próxima seguro te doy, ¿verdad? Pero no salgas corriendo, ¿verdad?, del viene para no darle, ¿verdad?, porque hasta ahí se nota, no quieres desprenderte ni de un peso. Y no nos hace pobres quitarnos de un peso. Pero como que hasta nos da coraje, ¿verdad? Señor, jálese para allá, ¿verdad? Y se nota en ocasiones nuestra falta de contentamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos fieles en lo poco que tenemos. Dice el versículo 9, hermanos. Ayúdenme a leerlo, siguen las advertencias. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué cosa? Tentación y lazo, ¿qué más? Y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué hacen? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tentación, lazo, codicia, necedad, hermanos, son las consecuencias de una persona que no es generosa. Y viene la advertencia en el versículo número 10. Léanlo conmigo, hermanos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Apunten esta palabra ahí en su cuadernito donde están apuntando: filarguría. Filarguría. ¿Qué significa filarguría? Amor al dinero. Esa palabra se la puedes aplicar a tu esposo cuando le pides el chivo, ¿no? ¿Cuánto te da tu esposo para la semana? Pero si te dejé, decía mi mamá, pero si te di 100 pesos. Y te encargué 1 kilo de carne, 1 kilo de chile, 1 kilo de tomate, 1 kilo de... O sea, espérame, ¿no? O sea, te di 100 pesos de gasto para toda la semana. Entonces, en ese momento que su esposo le dé 100 pesos, dígale: no tengas filarguría en tu corazón. Apliquen esa palabra, por eso apúntela ahí. Filarguría, amor al dinero, apego al dinero. Hay muchas clases de avaricia, hermanos, y la avaricia y el tener solamente dinero por tener dinero, hermanos, la Biblia sí lo condena. ¿Dónde lo condena la Biblia? Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20, la parábola del rico insensato se presenta delante de nosotros en esta mañana, hermanos. Lucas capítulo 12, 18 al 20, dice la Biblia: y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19, hermanos, léanlo conmigo. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿qué dice? ¿De quién será? Entonces Dios, escuchen, hermanos, síganme con cuidado. Dios no está criticando la riqueza del necio.
No está criticando la riqueza de este varón. ¿Saben qué está criticando, hermanos? Que en toda su ecuación no está Dios. Haré, derribaré, ganaré, triunfaré, lucharé, yo saldré, yo puedo al infinito y más allá como Buzz Lightyear, ¿no? Yo solito contra todo el mundo, haré, yo. Critica el yoísmo que hay en la persona y que lamentablemente, hermanos, sugiere el pensamiento de la sociedad moderna. El pensamiento de la sociedad moderna es este. No preparan su vida para el futuro. Y cuando están viejos, llenos de años, se dan cuenta que lo único que han hecho toda la vida es hacer dinero, pero no tienen un propósito para ese dinero y le heredan a sus hijos, los cuales terminan matándose por la herencia. ¿Hemos visto eso, sí o no, hermanos? Lo hemos visto. Hay gente que lamentablemente está mal en su vida espiritual. Los cristianos somos llamados a ser mayordomos del dinero. Y un mayordomo es un siervo de confianza que cuida e invierte los bienes de su amo. Escuchen, hermanos, este principio, para todos aquellos que pensamos que nuestro dinero es nuestro, lo lamento, hermanos, lo lamento mucho, ¿verdad? Y entramos a este terreno donde lamentablemente hemos recibido malos ejemplos, ¿verdad? Sí, hermanos, sí los hay. Lo tengo que reconocer en esta mañana. Hay pastores que se han enriquecido con el dinero. Sí los hay. Pero escuchen, hermanos, en el nombre del Señor, no todos somos así. Hay gente que estamos en la obra de Dios porque verdaderamente amamos a las personas y no nos interesa para nada el dinero de la gente. No nos interesa. A mí lo que me interesa es que a usted le vaya bien, que tenga bendición del Señor. No nos interesa su dinero, hermanos, de verdad, no nos interesa esa parte. Tengo un tío en el norte que durante más de 20 años, 500 pesos a la semana le pagaba a la iglesia. Por supuesto que mi tío no está en el ministerio por dinero. Y la gran mayoría de los pastores que conozco no lo están, hermanos. Pero el dinero que tenemos que reconocer en la Biblia que no es nuestro, le pertenece al Señor. Nosotros solamente somos administradores. Pregunta: ¿cómo está usted administrando el dinero? La forma correcta de administrar el dinero, aunque se ha malinterpretado mucho esta palabra, es sembrar, porque Dios es el dueño de todo. Nos ha confiado todo lo que tenemos. Tendremos que dar cuenta por la forma en que lo hemos usado, y por eso tenemos que invertir en una cuenta intocable. Una cuenta intocable. Miren, vayamos a los principios que regocijan nuestro corazón en esta mañana y que nos llevan a la bendición, porque eso es lo que yo quiero, hermanos. Proverbios 3, 9 y 10. Vamos a buscarlo en la Biblia, hermanos. Doy tiempo para que lo encuentren en la palabra del Señor, para que se lo lleve. Este texto debería estar enmarcado ahí en el refrigerador. Quite el escudo de la América que tiene ahí, ¿verdad? Aunque haya ganado 3-0, ¿verdad? Quite el de las Chivas y el del Cruz Azul y el de los Pumas, y ponga ahí un versículo bíblico que bendiga su vida, que hable a su corazón. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. ¿Con qué, hermanos? Con abundancia. Y tus... Miren, hermanos, yo creo que hay que leerlo otra vez, por favor, hermanos. Vamos a leer una vez más. Ahora sí, Proverbios 3, capítulo 3, 9 y 10. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Permítanme explicarles cómo aplica este texto al día de hoy. Antes, el primer fruto de la cosecha, porque está hablando de frutos literales en este texto, hermanos, el primer fruto, la primera sandía que traías, la traías a la casa de los levitas, que eran los que tenían un alfolí, una bodega para guardar el alimento, en donde al traer el alimento ahí, hermanos, la gente venía y depositaba el primer fruto de su cosecha. La primera oveja de la majada, el primer cabrito, la primera sandía, el primer melón, bueno, no había maíz en aquel tiempo, ¿verdad? Pero hubiera sido el primer maíz, la primera cosecha, la traían. Y entonces dice la Biblia: serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cómo aplica hoy en día este principio, hermanos? Fíjense bien, hermanos, síganme con cuidado. ¿Qué es lo primero que yo hago todos los domingos
cuando recibo mi salario, lo primero que yo hago es tomo y aparto mi diezmo y mi ofrenda, y eso es completamente intocable, porque eso ya le pertenece al Señor. Y desde que yo hago ese ejercicio, hermanos, como dice aquí, mis graneros han estado llenos con abundancia y mis lagares han rebosado de mosto, y he tenido de más hasta para darle a otras personas, porque es la promesa de la palabra del Señor. Segunda a los Corintios 8:9. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es vital para nosotros, hermanos, porque no nos quedamos pobres al ser generosos en ningún sentido. Dice segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hizo, hermanos? Se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, está hablando la palabra del Señor de este principio, que lo que menos tenía el Señor Jesucristo en su corazón era filarguría. A él no le interesaban los bienes materiales, no tenía apego, él le interesaba dar, sembrar. Ahora, si vas a sembrar, debes tener ciertas actitudes en tu corazón, porque esto no es obligatorio, hermanos. Por eso tenemos en nuestras paredes sobres. Si ustedes revisan los sobres, son sobres completamente en blanco, porque la ofrenda y el diezmo y lo que presentamos delante del Señor es completamente un asunto entre ustedes y Dios. Yo no quiero saber quién da más, ni quién da menos, ni quién cumple, ni quién no cumple. Yo lo voy a ver, porque sé que el cristiano que cumple va a ser altamente bendecido por Dios. Ahí se va a ver, ¿verdad? ¿Quién es el que le pone ahí en el sobre? Altamente bendecido por Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Tenemos que sembrar con gozo. Dice primer libro de Crónicas 29:9, hermanos. Es un texto en el Antiguo Testamento, va a aparecer aquí en la pantalla. Primero de Crónicas 29:9, hermanos. Ayúdenme a leerlo, por favor. Fuerte, hermanos, léelo conmigo. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo, hermanos? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, ¿cómo debe de ser, hermanos, cuando somos generosos? ¿Cómo debe de ser? Ahora, yo sé que hay iglesias que nos amenazan, ¿verdad? Hasta hay versículos fuertes que al rato vamos a leer uno, que son completamente contundentes, pero no es para estárselo aplicando a todos los hermanos en todo momento, porque hay iglesias que te amenazan. No es una amenaza, hermanos. Estamos hablando de que la Biblia, si algo me encanta de la Biblia, es que todo lo que nos pide el Señor, incluyendo la parte de la generosidad, es completamente voluntario. ¿Saben por qué soy pastor, hermanos? Porque yo quiero. Mi mamá quería que yo fuera doctor como mi hermano Toño, ¿verdad? Quiero que seas doctor como tu hermano, me decía mi mamá. Y yo dije, no, yo quiero ser pastor y quiero predicar la palabra del Señor. Pero nadie me obligó. No me puso el pastor una pistola aquí en la mente. O vas a ser pastor, órale, al ministerio, ¿verdad? No, hermanos, es algo voluntario. La mayor parte de los principios de la Biblia, el Señor voluntariamente clama a nuestro corazón, porque Él quiere que lo hagamos de forma de gozo, de alegría. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Qué bonito es cuando un cristiano con todo su corazón, hermanos, siembra generosamente. Y dice el segundo principio, hay que sembrar generosamente. Aquí va a aparecer segunda a los Corintios 9, este sí lo pueden buscar en el Nuevo Testamento, hermanos, si quieren buscarlo en la palabra. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, 6 al 8. Y deje que la palabra de Dios le hable, hermanos, porque sin duda el Señor nos está hablando en esta mañana. Dice la Biblia, pero esto digo, ¿qué dice? Que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo dice, hermanos? Generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, hermanos, en 1921 se juntaron en Chicago, Illinois, en el Hotel Square,
los 9 hombres más ricos de Estados Unidos de aquella época. Para presumir, por supuesto, sus millones. ¿Para qué se junta la gente rica si no es para presumir? Digo, no todos los ricos tal vez sean así, pero la mayoría de los ricos es para ver quién le ha ido mejor en la vida. 25 años después, es decir, en 1946, permítanme decirles cuál fue el final de cada uno de ellos. Ivan Kruger, la cabeza del más grande monopolio americano, se suicidó. Jesse Livermore, el más grande especulador de Wall Street, se suicidó y escribió una carta diciéndole a su esposa: ni el dinero, ni el oro, ni la plata, ni las joyas me han podido traer paz que mi alma necesita. Este mundo carece de propósito. Prefiero la puerta del suicidio. Lo que hace el dinero. Charles Schwab, presidente de la compañía más grande de acero, murió en la bancarrota y vivió sus últimos días sin dinero o con dinero prestado. Samuel Insull, presidente de la compañía más grande de utilidades, murió como fugitivo de la ley, sin dinero, en una tierra extranjera. Howard Hobson, presidente de la compañía más grande de gas, se volvió loco. Arthur Cotton, el más grande especulador de trigo, murió en la bancarrota. Richard Whitney, presidente de la bolsa de Nueva York, fue enviado a la penitenciaría federal de Sin cuando le preguntaron por qué usted, con los millones de dólares que tiene, se dedicó al tráfico de drogas. Contestó: el dinero ya no tenía nada que no tenía lo que yo quería en la vida, me daba emociones y la razón de vivir la encontré traficando drogas con millones de dólares. Leon Weiser, presidente del Banco Internacional de Cerowen, se suicidó. Y por último, Alberto Kohl, miembro del gabinete presidencial, fue perdonado en la prisión para que pudiera morir con su familia. ¿Cómo terminaron estos 9 grandes ricachones? Mal. Es como para poner un ejemplo, que cuando uno en esta vida no practica la generosidad, entonces te vuelves una alcancía sin fondo. El que quiere $1,000,000 quiere tener otro, quiere tener 2. Hicieron una encuesta en Estados Unidos para ver a gente que amaba a su esposa, le hicieron una encuesta que si estarían dispuestos a asesinar a su esposa por $1,000,000. El 80% de los encuestados dijeron que sí. Aunque yo conozco que algunos ahorcarían a su mujer gratis. Pero hermanos, realmente la gente está loca por el dinero y se nos olvida algo muy importante: la generosidad. El dinero es un siervo y tenemos que sembrar. Sembremos, hermanos. Hay que sembrar, dice la palabra de Dios, con el diezmo. Malaquías 3, 8 al 12, ¿verdad? Va a aparecer aquí en pantalla para los que batallan en encontrar el texto en el Antiguo Testamento. Malaquías 3, 8 al 12 dice, hermanos, ayúdenme a leerlo: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué dice? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿qué dice? Me habéis robado. Y dice la Biblia: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice, hermanos? Y probadme ahora en esto. Léanlo conmigo, hermanos. Dice Jehová de los ejércitos: y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que sobreabunde. ¿Qué más dice? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: ¿cómo, hermanos? Bienaventurados, porque seréis la tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, vamos hacia el final del tema en esta mañana. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, que es bendición ser generosos delante del Señor. Y dice la Biblia, porque algunos dicen: pastor, yo no creo en el diezmo, yo quiero diezmar como en el Nuevo Testamento, dicen algunos. En Hechos dice que en el Nuevo Testamento la gente vendía todo lo que tenían y lo traían a la iglesia. Así que si quiere diezmar como el Nuevo Testamento, tiene que ir a vender su casa y traer el diezmo a la iglesia. No, Dios no le está pidiendo eso, hermanos. Dios nos está pidiendo que crezcamos en generosidad. Dice la Biblia:
abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La gran diferencia de los hijos de Dios con la gente del mundo es que los hijos de Dios, hermanos, cuando pasamos por momentos de necesidad, el Señor manda a sus cuervos para proveer en la mesa del que no tiene que comer. ¿Le han mandado cuervos alguna vez? Yo tengo historias fantásticas, increíbles, en donde conocí a un pastor que cuando estaba sin dinero, la iglesia que lo había mandado para ser misionero en aquel tiempo, le habían cortado la ayuda y no tenían para comer. Lo único que le quedaba en el refrigerador era leche suficiente para servir 3 vasos de leche y darle a sus hijos que en ese momento estaban ahí, ¿verdad? Padeciendo necesidad junto con toda la familia pastoral. Entonces, cuando él sirvió los 3 vasos de leche, ya para mandarlos a dormir con el estómago semivacío, le dijo a su hijo más grande: por favor, ¿quieres orar por la comida? Y cuando estaban ahí ya para orar, el niño más grande empezó a orar y dijo: Señor, te agradezco por la leche que nos has dado y te doy gracias a Dios por el pan. Y cuando él dijo la palabra pan, el pastor sintió un nudo aquí en la garganta, donde, ¿verdad? Dijo: pero ¿cuál pan, verdad? No hay pan, nada más era la leche, muchacho. Ese fue todo el sentimiento. No le dijo nada, guardó, se quedó quietecito con esa impotencia que tiene un padre cuando no tiene para darle de comer a su hijo. Y entonces cierra su nudo en la garganta, se queda ahí tantito quieto. El niño termina de orar y dice: en el nombre de Jesús, amén. Y cuando dice amén, tocan a la puerta. ¿Saben quién era? El panadero. Y dice: buenas tardes, señor. El pastor, con las lágrimas a punto y con el nudo todavía acá, le abre la puerta y dice: sí, dígame, señor, ¿qué le puedo ayudar? Dice: mire, es que yo vendo pan, pero ya terminé de vender y no vendo pan al otro día. ¿Me permitiría regalarle toda esta canasta de pan que me sobró? Y el pastor, ¿verdad?, que estaba completamente incrédulo, se le cerró más la garganta y le pidió perdón a Dios por su incredulidad, hermanos. Porque los hijos de Dios, cuando no tenemos nada que comer y cuando somos generosos, cuando lo debemos hacer, se abren las ventanas de los cielos y como sea, hermanos, llega la bendición de Dios. Y si a un pastor le tocó la puerta a un panadero, a ti te va a tocar la puerta un carnicero, y te va a tocar la puerta uno de Walmart, y te va a tocar la puerta uno de Costco, o hasta en la calle, yo no sé, ¿verdad? Vas a ir, porque no se trata de que al desapego al dinero, que veas un billete de 500 en la calle: dinero mal habido, no quiero, ¿verdad? Dice la Biblia, filarguría. No, agárralo, a lo mejor es la bendición que Dios te está mandando. Pero, hermanos, cuando tengamos para dar, seamos generosos, sembremos. Y dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dale de comer al hambriento, demos al prójimo. Hablamos el miércoles de abrir una caja, poniéndole el buen samaritano, que es un desafío que yo quiero hacer a la iglesia en estos tiempos, para traer algo de despensa, en donde nada no nos deja pobres si agarramos un aceite de la alacena de la casa o 1 kilo de frijol. ¿Alguien se queda pobre por dar 1 kilo de frijol? Nadie. Pero, hermanos, estamos sembrando porque no sabemos el futuro y no sabes tú cuándo vas a necesitar. Y estoy seguro que ese kilo de frijol que tú deposites aquí, Dios te lo va a regresar hasta 100 veces. Así es el Señor. Pero es un asunto de fe, hermanos, de cambiar nuestro chip. Había un pastor en una iglesia que estaba acostumbrando a los hermanos que cada vez que llegaban a la iglesia, el pastor le daba una ofrenda a cada familia. Entonces llegaban, ¿no? Entonces de repente cambiaron al pastor de la iglesia y trajeron a otro. Y cuando llegó el nuevo pastor, llegaron las familias y le dijeron al pastor: porque el otro nos daba, ¿no? Entonces échale también usted, ¿no? Entonces el pastor les dijo: no, venir a la iglesia no se trata de venir a qué le pides o qué le sacas al Señor. Se trata de que tú qué tienes para dar al Señor, porque estás sembrando para el futuro, para cuando tú necesites, el Señor te lo va a devolver triplicado, cuatriplicado. Les puedo seguir contando historias que ya les he contado, hermanos, en donde el Señor ha bendecido altamente nuestras vidas. Pero prueba la generosidad. No busques qué sacarle a la gente, busca qué darle. Da.
ofrenda, sin pensarlo. Yo soy así, sin pensarlo. Y a veces me regaña mi esposa, piénsalo tantito. No, no lo pienso. Y le he dicho a mi esposa, no me regañes por ser generoso. No me regañes, porque estoy sembrando y no sé cuándo. Porque no se trata nada más de dar aquí en la iglesia, hermanos. Se trata de mirar allá afuera. Y ese testimonio que das allá afuera, hermanos, la gente se vuelve más sensible cuando le tiendes la mano y entonces con la otra le puedes presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces oremos para que nuestra iglesia sea altamente generosa. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda, Señor, hablas a nuestras vidas. Somos desafiados en esta mañana. Necesitamos, Señor, este desafío. Necesitamos, Señor, entender esta parte tan importante que ha sido tan manipulada, que ha sido tan mal interpretada. Pero los principios están claros en tu palabra. Tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que desarraigar la filarguría del corazón, el amor al dinero, la avaricia. Tenemos que quitarla. Y por otro lado, tenemos que pensar qué podemos ofrecer para ayudar a los demás, para ofrendar a tu obra, para ofrendar a tu iglesia, pero también para ayudar al prójimo allá afuera. Porque el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es lo que dice tu palabra. En estos tiempos tan difíciles, tú quieres bendecir a tus hijos, pero lo quieres hacer a través de la generosidad. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos hagas personas generosas y así podamos ser personas altamente bendecidas y cuidadas por ti. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y tú eres dueño de todo. Y tú al que quieres das, pero seguramente, Señor, tú das al alma que es generosa. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y te agradecemos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias.